Después de no verlo durante un mes, Ion me entregó abruptamente la tarjeta de presentación de un abogado de divorcios sin molestarse en preguntarme sobre mi bienestar o cómo me sentía al divorciarme de una esposa que no contribuía financieramente y solo me pagaba $1,000 al mes, ya que todo suena bien. Cuidado, Ion se rió entre dientes de. Junto a él con Emily envolviendo su brazo alrededor de él, ambos con expresiones engreídas. Bien, divorciémonos, entonces respondí con indiferencia, sorprendiendo a John un poco, pero rápidamente compartió una sonrisa con Emily. John no era un gran pensador, lo que hizo que mi plan de venganza fuera más fácil de entender. Ejecutar después de que se aprobaron. Papeles del divorcio. Decidí iniciar mi plan de venganza contra ambos. Estaba decidido a hacerlos llorar como celebración de mi recuperación. Mi nombre es Sarah Wolf, una ilustradora y autora de libros infantiles de 47 años a quien le encanta dibujar. Tengo dos amigos de la infancia, John y Emily, que son importantes para mí. John también es mí. Todo comenzó cuando John me invitó a salir mientras me dirigía a una universidad diferente. Después de la secundaria, pensé que le gustaba a Emily, pero no pude decir que no a una confesión de John, a quien secretamente me gustaba. Después de pensarlo y consultar con Emily, acepté la propuesta de John. El comportamiento de Emily había sido desde nuestra adolescencia, pero todavía era una querida amiga tanto para John como para mí. Sin embargo, Emily tenía una tendencia a arrebatarle el novio a otras personas. Y luego los abandonó una vez que se obsesionaron con que ella causara problemas repetidamente. Sus padres estaban preocupados, por lo que John y yo a menudo pasábamos tiempo para cuidarla. John y yo nos casamos cuando teníamos 25 años. 4 años después, Emily le presentó a su prometido George, un trabajador profesional. Para una compañía de primer nivel en nuestras vidas. Un placer conocerlos, Sarah y John. He escuchado mucho sobre ustedes, esperando con ansias nuestro futuro juntos. George dijo que fuimos muy educados y todos llevamos bien de inmediato. Nos reuníamos durante las vacaciones y hacíamos viajes. Hacer largos viajes en tren y disfrutar de bebidas. Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse después de que Emily quedó embarazada 2 años después de su matrimonio. John y yo originalmente teníamos muchos hermanos, así que no había que preocuparse aquí y decidimos que no. Niños que ambos amamos. Niños, pero no estábamos interesados en cuidarlos activamente. Además valorábamos nuestra libertad de viajar y disfrutar de bebidas. Cuando Emily anunció su embarazo, la actitud de J comenzó a cambiar. Dejó de fumar porque Emily no podía soportar el olor e incluso se ofreció a llevarla al médico. Citas usando sus días de. Le advertí que George podría enfadarse si siempre estás con Emily, pero John respondió, tienes trabajo, ¿verdad? Ella es nuestra amiga de la infancia y está pidiendo ayuda. Eres un desalmado. Le respondí que ya comprar cosas y ayudar donde puedo, pero ir con ella al obstetra es cruzar la línea. John frunció el ceño y luego me miró. ¿Por qué? Porque Emily lo quiere bien. Dice que está ansiosa por el chequeo. No puedo dejarla ir sola. Cuando sugerí que George debería ir con ella, John espetó, si vas con ella cada vez, que es casi como si fueras el padre del bebé en su vientre. John estaba celoso y desestimó mis preocupaciones, gritándome por ser. Casi nunca habíamos tenido una pelea durante nuestro matrimonio, pero las cosas cambiaron cuando Emily quedó embarazada. Nuestras discusiones aumentaron y eso no cambió incluso después de que Emily dio a luz. De hecho, JN comenzó a pasar aún más tiempo con Emily y su hija Emma. Cuando Emma cumplió 6 años, se desarrolló un incidente que involucró los asistentes a su ceremonias de graduación. El día antes de la graduación, JN abruptamente comenzó a hurgar en el armario. John, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes una reunión mañana? Cuestioné que el lugar de trabajo de John tenía un código de vestimenta informal, pero había una regla de usar traje durante las reuniones con los clientes, por lo que mantenía aún algunos trajes listos. Sin embargo, estaban todos tirados en la cama solo tratando de decidir qué ponerse para la ceremonia de graduación. JN respondió. Expresé incredulidad. ¿Estás pensando seriamente en asistir a la graduación? JN explicó que George no pudo asistir y Emily le había pedido ir. No podía comprenderlo. Espera, eso es absurdo, ¿no? ¿Cómo lo mires? Sin darme cuenta levanté la voz en señal de negación.
El rostro de John se volvió amargo mientras sabía que de vez en cuando recogía a Emma del jardín de infantes para asistir a una ceremonia de graduación como un amigo de la infancia que era. Ni siquiera un padre biológico parecía una tontería todavía. De Emily y de mí. Estoy decepcionado de que ni siquiera puedas ayudar, de todos modos ese no es el punto. Mañana asistiré a la graduación, así que plancha una camisa correctamente. John terminó abruptamente la conversación dejándome atrás. Y yendo al dormitorio sin otra opción llamé a Emily. Hola Emily, sobre mañana lo siento por mañana estoy llorando. Pero no se enojará George por la asistencia a la graduación. Sara, ¿de qué estás hablando? Obviamente no le he dicho a George que la graduación es mañana. Se lo diré después de la ceremonia y respondí casualmente. Me sorprendió saber que George no sabía sobre el calendario de graduación. Después de más preguntas, se hizo evidente. Emily no le había informado a George sobre ninguno de los eventos del jardín de infantes hasta el momento. Y JN había estado actuando como el padre en el jardín de infantes. Este egoísmo me dejó mareado. Espera un minuto, Emily no es tan irrazonable, es una falta de respeto para George y solo porque es un amigo. La infancia, ¿qué pasa? Sara, das miedo, nos vemos mañana. Emily interrumpió y, a pesar de mi enojo, colgó unilateralmente el teléfono al final. Le di una camisa, preparé una corbata y a la mañana siguiente vi a John ir a la ceremonia de graduación de Emma. Después de ese incidente, John y Emily comenzaron a salir. Más frecuencia, progresando de vez en cuando. De un mes a una vez por semana y luego a 3 veces por semana, finalmente incluso George pareció tener algunas sospechas un día. Mientras John y Emily estaban fuera, visitó nuestra casa solo. Lamento haberte visitado tarde en la noche. Hay algo que me ha estado molestando, George. Confesé. ¿Trata de ellos dos? Pregunté que sí, me gustaría que le echaras un vistazo a esto. George me mostró el historial de GPS que había instalado en el auto de Emily y reveló que ella se había estado quedando en un hotel 3 veces por semana. Todos esos días en los que supuestamente salió con John con solo. La cara de George entendí lo que eso significaba. ¿Qué quieres hacer, George? Quiero vengarme de esos dos. Yo también. No puedo perdonarlos por traicionarnos después de todo este tiempo. Declaró y entonces comenzamos a planear nuestra venganza contra John y Emily en secreto. Comencé aumentando mis ingresos. Había estado ahorrando haciendo tareas domésticas y cuidando a Emma y ingresos habían disminuido significativamente. George pasó a trabajar desde casa y cuando Emily y John salieron, él traería a Emma a mi casa y la cuidaríamos juntos. Ni Emily ni John se dieron cuenta de que sabíamos de su relación y pudimos reunir pruebas sólidas. Una vez que reunimos pruebas suficientes y estábamos listos para vengarnos, descubrimos un verdad impactante sobre Emma. George y yo luchamos con la decisión, pero ambos estuvimos de acuerdo en que no queríamos lastimar a la joven Emma, así que decidimos esperar hasta que ella fuera adulta para vengarnos. Sin embargo, a pesar de que decidimos aguantar durante 10 años, sufrí una enfermedad grave que requirió hospitalización a largo plazo, incluso en mejor de los casos no me darían el alta hasta dentro de al menos 2 años, aunque podía trabajar desde la habitación del hospital, era seguro que tendría que reducir mi carga de trabajo después de informarle a George sobre la situación. Consulté a JN, sin embargo, la reacción de John no fue diferente de cuando estábamos. Una pequeña charla. Te visitaré de vez en cuando. JN con indiferencia dijo que sentí que John ya no tenía ningún afecto por mí porque ni siquiera me preguntó mi condición o el nombre de la enfermedad. En realidad John solo me visitó una vez al mes o una vez cada 2 meses después del cumpleaños número de Emma. Ella comenzó a actuar de manera extraña, aunque solía visitarme casi todos los días. Justo después de que fui hospitalizada, se volvió distante después de su cumpleaños número 15. Sin embargo, ni George ni yo pudimos entender por qué y estábamos desconcertados incluso cuando le preguntamos a Emma. Ella solo dijo que no te preocupes, Sin. Terminamos aprendiendo la razón por parte de JN, quien rara vez aparecía. Oye, ha pasado un tiempo, dijo,
completamente transformado en una apariencia llamativa entrando sin siquiera llamar a la puerta después de no verlo durante un mes. John me lanzó una tarjeta de presentación de un abogado de divorcios sin siquiera preguntarme si estás bien o cómo sientes al divorciarte de una esposa que no trabaja, pagarme $1,000 al mes como pensión alimenticia, ese es el trato. Así que cuídate, John dijo sonriendo de oreja a oreja a su lado. Emily envolvió sus brazos alrededor de John con una expresión similar en su rostro. Bien, divorciémonos entonces, casualmente acepté sorprendiendo a John por un. Sin embargo, él rápidamente intercambió sonrisas con Emily, así fue. Afortunadamente, JN no era del tipo que pensaba demasiado profundamente, haciendo que mi plan funcionara a la perfección. Después de recibir una notificación de que el divorcio había finalizado de JN, decidí iniciar mi plan de venganza contra ellos dos. Estaba decidido a hacerlos llorar como celebración. Mi recuperación rápidamente tomé medidas. Primero me comuniqué con George para organizar el traslado de los hospitales, luego le informé a mi abogado que ellos estarían mediando entre las dos partes. De ahora en adelante George también comenzó a actuar. Simultáneamente se mudó cerca de mi nuevo hospital con Emma y comenzó visitándome frecuentemente. A pesar de la sombría de Emma, estaba feliz de que ella viniera a verme todos los días. La mayoría de mis pertenencias ya estaban en la habitación del hospital, así que le dije a Joan que se deshiciera del resto. No quería traer nada que ellos dos podría haber tocado mi nueva vida. Una vez que el traslado al hospital y mudanza de George y Emma se calmaron, recibí una llamada de John. Mi teléfono inteligente mostró 30 llamadas perdidas en unos pocos minutos. Me había levantado de mi asiento contestando el teléfono con un sentimiento de exasperación. John entró en pánico. Se escuchó una voz: «Oye, ¿qué diablos está pasando detrás de él?» Pude escuchar la voz de agente de bienes raíces con problemas y los gritos de Emily me hicieron sentir mal. «¿Qué quieres decir con lo que está pasando?» «Obviamente se trata de la casa. ¿Por qué tenemos que mudarnos?» JN gritó. Como si no fuera su culpa en absoluto, respondí fríamente: «Obviamente, porque esa es mi casa». John parecía haberlo olvidado Pero la verdad es que la casa en la que vivíamos era una habitación que alquilé como espacio de trabajo cuando comencé a ganarme la vida. Como trabajador independiente, no tenía suficientes ingresos para mantener dos casas y John no tenía suficientes ingresos para vivir solo, por lo que terminó mudándose a mi casa, por lo que John había pagado el alquiler ni las facturas de servicios públicos de esa habitación. Aunque recibí algo de dinero de él para los gastos de manutención, no fue suficiente para mantener el lugar. Desafortunadamente, esa habitación ya estaba cancelada, estaba lejos del hospital al que me transfirieron, así que procesé la cancelación el día después de presentar los papeles. Divorcio. No le informé. Porque el agente de bienes raíces que conocía la situación dijo que se comunicarían con él. George y Emma desaparecieron repentinamente y nuestra casa se vendió. ¿Qué vamos a hacer con nuestra nueva casa?, John gritó con frustración. No sé, tal vez nos quedemos en un hotel de negocios por ahora, respondí mientras encendía altavoz y comencé a trabajar. JN gritó con frustración: «No me jodas». Sin embargo, pareció recordar algo y comenzó a hablar en un tono más suave: «Bueno, ¿cuándo transferirás el dinero que nos estamos quedando sin efectivo? ¿De qué estás hablando? No pierdas el tiempo. Te dije que pagaras $1,000, ¿no? Oh, no recuerdo haber aceptado qué». Respuesta incoherente fue recibida con gritos incoherentes de John al otro lado del teléfono. Aparentemente él pensó que podía sacarle dinero y lo había estado desperdiciando incluso si le quedaban $1,000. ¿Cómo planeaba arreglárselas durante el resto del mes? Oye, no te quedes callado, di algo, realmente no hay nada de qué hablar. Mi respuesta dejó a John momentáneamente estupefacto, pero pronto comenzó a gritar de nuevo, cada vez más molesto. Me dirigí a JN en el tono más alegre que pude reunir: de todos modos, ahora somos básicamente extraños, así que por favor no me contactes más. Tendrás noticias de mi abogado. Abogado, oye, espera. En un minuto colgué sin escuchar la respuesta de. Intentó volver a llamar varias veces pero lo ignoré y finalmente la llamada se detuvo. Aunque enojado por no responder, JN comenzó a ignorar las llamadas de mi abogado.
ciertamente tenía un lado infantil, pero nunca lo imaginé. Él sería el tipo de persona a la que no le importaba causar problemas a los demás. Suspiré profundamente por egoísmo de John unos meses después de una alta temporal del hospital. Visité la casa de los padres de John, frente a mí estaban JN y Emily, ambos parecían pequeños. Y temblar que le digas a mis padres es un golpe bajo. Oh, acabo de informar que nos divorciamos. John me miró furioso en respuesta a mi respuesta. Retrocedió ante la mirada severa de su padre. En realidad, tenía una excelente relación con mis suegros, incluso visitándome y cenando con ellos cuando John no estaba. A pesar de ser tan querido, sentí que estaba mal no compartir los detalles de nuestro divorcio, así que fui a visitarlos. ¿Es cierto que te vas a volver a casar? ¿Emily? Sí, es cierto. Emily, Emma y yo. Vamos a empezar de nuevo como familia. ¿De qué estás hablando? Tu única familia es Sarah, ella ya no es mi familia. Las palabras de John hicieron que su padre frunciera el ceño con una mirada que parecía decir, dame un respiro. John sacudió la cabeza un par de veces. Luego me la entregó. Un trozo de papel era una factura de un hotel de lujo cercano. ¿Qué es esto? Es la factura del hotel en el que nos hospedamos. John actuó como si fuera obvio, señaló la factura en la mesa y de repente se derrumbó. ¿Qué diablos, mamá? No te crié para que seas. Mi suegra, sin aliento, se encontró con una mirada de incredulidad de John junto a él. Emily tenía la misma expresión, sin embargo, él pareció recordar algo y comenzó a hablar en un tono más tranquilizador. Bueno, cuando sea. Transferirías el dinero que estamos alquilando con poco dinero en efectivo. ¿De qué estás hablando, No pierdas tiempo. Te dije que pagaras $1,000, ¿no? Oh, no recuerdo haber aceptado que mi respuesta incoherente fue recibida con incoherencia. Gritando, John al otro lado del teléfono aparentemente pensó que podía sacarle dinero y lo había estado desperdiciando incluso si le quedaban $1,000. ¿Cómo planeaba arreglárselas durante el resto del mes? Oye, no te quedes callado. Algo, realmente no hay nada de qué hablar. Mi respuesta dejó a John momentáneamente estupefacto, pero pronto comenzó a gritar de nuevo, cada vez más molesto. Me dirigí a JN en el tono más alegre que pude. De todos modos, ahora somos básicamente extraños, así que por favor no me contactes más. Tendrás noticias de mi abogado, au. Oye, espera un minuto. Colgué sin escuchar la respuesta de John. Intentó volver a llamar varias veces, pero lo ignoré y finalmente la llamada se detuvo. Por muy enojado que no respondí, JN inició IGN ignorando las llamadas de mi abogado. Ciertamente tenía un lado infantil, pero nunca imaginé que sería el tipo de persona a la que le importaría causar problemas a los demás. Suspiré profundamente ante el egoísmo de John. Unos meses después de una alta temporal del hospital, visité a los padres de John. En la casa frente a mí estaban JN y Emily, ambos luciendo pequeños y temblando. Decirle a mis padres es un golpe bajo. Oh, acabo de informar que divorciamos. John me gritó en respuesta a mi respuesta, pero retrocedió ante la mirada severa de su padre. En realidad, yo tenía una excelente relación con mis suegros, incluso los visitaba y cenaba con ellos cuando John no estaba, a pesar de ser tan querido. Sentí que estaba mal no compartir los detalles de nuestro divorcio, así que fui visitarlos. Es cierto que te vas a volver a casar, Emily. Sí, es verdad, Emily. Emma y yo vamos a empezar de nuevo como familia. ¿Por qué hablas hablando de tu única familia? Es Sarah, ella ya no es mi familia. Las palabras de John hicieron que su padre frunciera el ceño con una mirada que parecía decir dale un descanso. John sacudió la cabeza varias veces y luego me entregó un trozo de papel. Era una factura de un hotel de lujo cercano. ¿Qué es esto? Es la factura del hotel en el que nos hospedamos. John actuó como si fuera obvio, señaló la factura en la mesa. Se derrumbó repentinamente. Oh, ¿qué diablos, mamá? No te crié para que fueras así. Mi suegra, sin aliento, se encontró con una mirada de incredulidad de John junto a él. Emily tenía la misma expresión. ¿Por qué estás tan enojada? Es solo que la familia está cambiando porque me voy a casar y además tendrás un nieto de sangre clasificada como tal. No estaban felices. ¿2?
Mi suegra parecía no poder creerlo, lo que estaba viendo. Miró a Emily y luego volvió su mirada hacia mí. Mis suegros entendieron que yo no quería tener hijos y aún así me trataron como a su propia hija. Por supuesto, trataron a Emily, mi amiga de la infancia, de manera similar, pero siempre hubo un límite. Una nuera y una amiga. Recordé que Emily se quejaba a menudo de eso, así que estaba seguro de que mi suegra no estaría contenta con esta situación y Emily debería haberlo sabido también. Adorabas a Emma, ¿verdad? Tu nieta, así que serás feliz, cierto es, porque es una niña que conozco desde que era pequeña. Pero la mitad de su sangre es de John. Incluso después de todo esto, Emily no muestra signos de remordimiento y actúa como si no pudiera entender el problema. Me puso la piel de gallina en ese momento. Alguien que había estado en silencio hasta ahora habló lo suficiente. Ya es asqueroso. O Emma, que había estado jugando su teléfono inteligente en la esquina de la habitación, habló con Emily sin levantar la vista. La habitación quedó en un silencio atónito. Mi papá es el único que considero mi padre, ya sea que estemos relacionados por sangre o no, él es el único, pero ya sabes, John siempre ha sido el que asiste a los eventos de escuela. Escuché todo de papá, como siempre estaba informado de las fechas de los eventos. Después de que terminaron, como eventualmente incluso los eventos en sí se le ocultaron, pero papá siempre decía que yo era su hija, así que soy su hija y nunca seré tuya. Emma miró a Emily mientras decía esto y luego, sentándose a lado, cambió a un modo más tono preocupado. Sabes, cuando me enteré de esto pensé que me odiarías, pero papá dijo que ese no era el caso, así que vine aquí hoy. Emma, te amo mucho. Fuiste tan amable de visitarme todos los días mientras estaba en el hospital. Estaba muy feliz. Sara. Emma, tal vez aliviada de ansiedad, lloró y me abrazó con fuerza. De hecho, podría ser un resultado infantil resultante de una aventura entre John y Emily, pero es un niño al que he cuidado durante 15 años. No hay manera de que lo haga. No le tengo afecto. Hablando de eso, Emily, ¿no tenías curiosidad por qué no me sorprendió cuando descubrí que ¿es la hija de John? Ah, Emily parecía sorprendida antes de poder hablar. Una nueva persona entró en la habitación que conocíamos desde el principio. En realidad, hace años, George apareció de repente, y comprensiblemente, Emily comenzó a entrar en pánico porque recientemente había desestimado a Callie exigiendo el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Me sorprendió cuando mencionaste él. Ah, y desafortunadamente no estás divorciado, pero los papeles del divorcio todavía están aquí, ¿no? Fíjate qué demonios. Emily parecía atónita, pero John de repente se echó a reír. Así que eso es lo que ustedes dos están juntos, pero qué pena, no es imposible vivir solo con el salario de George. ¿Puedes dejar hacer suposiciones raras? Además, parece que George gana el doble. La cantidad que piensas, probablemente sea un engaño. Además, es imposible que trabajes mientras lidias con tu enfermedad. Esta vez morirás miserablemente en algún lugar. Me reí del gran malentendido de Yank. John, al verme comenzar a reír de repente, se estaba frustrando. ¿No lo hiciste acerca de mis ingresos? Probablemente sea un poco más que un trabajo a tiempo parcial. No, es diferente. Mi ingreso anual es de $500,000. Los ojos y la boca de John estaban muy abiertos en shock. Emily también estaba atónita. De hecho, durante los últimos 10 años, me convertí en un autor popular de libros para niños. Mis ingresos se habían disparado gracias a ensayos, entrevistas y cosas por el estilo. Además, pronto se planea una adaptación cinematográfica, así que mis ingresos se están disparando. Mentirosa. Oh, ¿quieres ver esto? Dije eso y le mostré a Emily la pantalla de mi cuenta bancaria. Se veía claramente. Se depositaba una gran cantidad de dinero cada mes. Emily se quedó sin palabras cuando lo vio. Sara, vamos a hacer las paces. ¿Qué estás diciendo? Emily estaba furiosa por las palabras tontas, cegada por el dinero. Las miré sin comprender y luego abrí la boca. Bueno, si quieres casarte, siéntete libre hoy. Definitivamente aceptaré la compensación por daños. Sara, espera. Sara, ignorando las palabras de John. La mano de Emma. Y después de despedirme de mis suegros salí de su casa. JN originalmente trabajaba en mi padre, compañía de mi suegro,
pero se reveló que estaba mintiendo acerca de salir a vender y lo despidieron. Mi suegro planeó ponerlo por la fuerza en el barco pesquero de un amigo y trabajarlo hasta los huesos. En un barco pesquero con él. Es difícil para John, que ama el interior, y él me contactó varias veces y cada vez que le notifiqué a mi suegro y finalmente las llamadas se detuvieron, Emily perdió la custodia de George y se divorció. Ella no parecía interesada en JN, quien no podía permitirse lujos y no lo parecía perseguirlo. Su familia la repudiaba y vivía sola en un apartamento deteriorado. No había trabajado en absoluto desde que se casó y como siempre había obligado a otros a hacer cosas por ella, no podía hacer nada por sí misma y apenas había en cualquier lugar que la contrataran como empleada de tiempo completo, aún así. Que pagar sus gastos de manutención y manutención infantil, por lo que trabajó en varios trabajos a tiempo parcial y apenas llegó a fin de mes después de ingresar a la escuela secundaria. Emma trabajó duro todos los días para estudiar en el extranjero y ir a una prestigiosa universidad en el extranjero y ser originalmente diligente. Es traducir mis libros ilustrados y entregárselos a niños de todo el mundo, lo que me hace feliz, ya que para mí mis libros ilustrados se venden bien y recibo cada vez más ofertas para Añón. Adaptaciones en la mercancía. Mi enfermedad también está progresando bien y aunque todavía estoy hospitalizado, mi médico me dijo recientemente que tal vez dejar el hospital el próximo año. Y una cosa más, George y Emma vienen a visitarme todos los días. De hecho, George me confesó recientemente con volver a casarme en mente. Aún no he dado mi respuesta, pero no puedo evitar sentir algo por él. ¿Quién dijo que quiere vivir juntos cuando salgo del hospital mientras pienso que hoy